Bienvenido, doctor Campillo, y muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y sobre todo por tener la oportunidad de hablar ante un auditorio tan selecto y tan importante como los periodistas científicos. Creo que las pláticas que hemos escuchado, que han sido un nivel extraordinario, pues definitivamente hablan primero de la cuidado que tienen ustedes de invitarnos, también darle las gracias al doctor Fajardo, quien mi amigo es el director de la escuela y me hizo esta invitación para acá. Yo creo que lo que acaba de decir, mi currículum, yo he estado pues en el lado académico, he estado en la parte clínica, he sido funcionario, he sido profesor, pero fundamentalmente he sido un romántico que todavía piensa que las cosas pueden cambiar y pueden existir. Después de escuchar la magnífica conferencia de la doctora Medina Mora, que ya nos puso en la etapa de, de lo que significa la salud mental en la pandemia, yo voy a hablar de los aspectos fundamentalmente de qué lecciones nos ha dejado en este campo la salud mental y qué se puede hacer en el futuro. Ya decimos que esta pandemia pues definitivamente va a dejar una huella profunda en la humanidad. El mundo va a ser uno antes y otro después de la pandemia y vamos a tener que aprender a trabajar con ella. Entre todas las acciones y todas las oportunidades, yo voy a referirme a dos aspectos importantes. Uno es el sistema de atención general, de medicina general fincado en contacto primario, y otro, la auténtica reforma de la atención en la salud mental. Yo les he llamado utopías porque esa ha sido, digamos, una de las grandes eh, caramelos que se ha puesto desde siempre. El sistema fincado en contacto primario, pues desde el siglo pasado, 78, con la conferencia de Alma Mater, está pues puesto como tiene que ser el índice y el apoyo definitivamente de la atención médica. Y segundo, la salud mental, que ha sido siempre relajada y todo, es otra utopía, porque todo el mundo quiere llegar a ella y sin embargo no han podido. Creo que la pandemia, y por eso los temas, pues ha puesto en evidencia la falta de cumplimiento de estos dos programas. Ya independientemente de que el virus es muy contagioso y las medidas preventivas con las cuales hemos seguido, yo creo y estoy convencido que si hubiéramos tenido un buen sistema de salud de contacto primario, los hospitales estarían muchísimo menos congestionados, definitivamente, y esto lo podemos ver activamente. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Estados Unidos, el país más rico del mundo, esté pasando lo que está pasando? Pues simplemente porque tiene un sistema de salud que no está contemplado en ningún momento la medicina general. Es un sistema de salud donde están las especialidades, donde está la tecnología y carece definitivamente de un buen sistema de medicina general. Y también los Estados Unidos faltan, y nosotros también faltamos, a un buen sistema de salud mental. Que si nosotros vemos, por ejemplo, qué ha pasado con países como los nuestros, donde no se ha rebasado, el gran problema es que se ha rebasado la atención de los institutos, donde están totalmente sobrecargados, y que con estas dos modalidades, si hubieran existido, hubiera habido muchísimo menos sufrimiento y hubiera habido muchísimo menos, mucho mejor atención. Esto es el ejemplo, por ejemplo, de Cuba, para compararnos con nuestros países de Uruguay y de Costa Rica, que tienen un gran sistema de esto y sin embargo han podido lidiar con el sistema gracias a la presencia de esto y a de sentimientos. Ahora, ¿por qué las junto a las dos? Bueno, a mí me invitaron a hablar de salud mental y sin embargo meto yo la medicina general, ¿no? Primero porque ya lo mencionaba la maestra, la doctora Medina Mora, son dos programas complementarios y son sinérgicos.
O sea, ambos van a compartir las mismas estrategias y van a compartir los mismos principios. Una de las principales cosas que tienen los dos es que en lugar de centrarse en la preocupación en la enfermedad, o sea, en lugar de decir, bueno, vamos a tratar al COVID, a la gente con COVID, no, vamos a tratar al individuo que tiene la enfermedad, vamos a hacer las necesidades del individuo, que eso es una cosa muy importante y que es algo que aparentemente podríamos suponer que es medio obvio, pero que definitivamente habla un gran abismo en tener una medicina enfocada a la enfermedad y tener otra medicina enfocada a la persona, a la relación que tiene la persona con con su familia, con su entorno y todo. Y por otro lado, pues también las dos comparten el principio de que tienen que ser accesibles, o sea, la atención tiene que estar cerca de donde viven los individuos, en la comunidad. Y las dos utopías que estamos viendo también van a tratar el mismo tipo de enfermos. Son los enfermos crónicos, obesos, diabéticos, depresivos, con daño cerebral, etcétera, cuya patología es una patología que se asocia a conductas y hábitos. O sea, no es una patología que está muy metido dentro de la vida diaria, ¿no? Y en ambos también, no nada más tienen un enfoque fundamentalmente de tipo curativo. O sea, no vamos a tratar la depresión o a tratar esto, sino que tenemos que prevenir mediante la educación y la influencia personal de las gentes. En ambas, también ambas, porque en México se actúa no ya con el médico general solo y el médico como jefe, podríamos decir, sino hay equipos multidisciplinarios, o sea, donde tiene que haber médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales muy accesibles, en donde definitivamente el liderazgo no va a ser necesariamente médico, sino se va a compartir, porque ya ahorita manejar enfermos de este tipo pues requiere habilidades que definitivamente van a, a rebasar al mismo médico. Ahora, otra cosa que comparten estos dos aspectos es que los envuelve la misma retórica. O sea, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que si ustedes hablan con funcionarios, con académicos, etcétera, y les dicen lo importante que es la salud mental, y les dicen lo importante que es la medicina general, van a decir que sí, no, hombre, eso nunca se ponen con, pero a la hora de los presupuestos, a la hora de tomar esto, definitivamente las cosas no funcionan. Y no funcionan, ¿por qué? No voy a entrar en detalles ahorita, pero desarrollar realmente un contacto primario fuerte requiere una tarea muy larga, además con resultados a largo plazo. Realmente las autoridades y las gentes quieren automáticamente tener durante su periodo ya resultados y exigen vencer obstáculos muy diversos, desde que es una cultura, por ejemplo. Nosotros estamos fundamentalmente en la cultura de los hospitales, en la cultura de las especialidades, ¿no? ¿Eh? Y definitivamente también rompe con obstáculos, por ejemplo, con los sindicatos, rompen con una serie de aspectos por lo cual no se ha podido poner, ¿no? Y podemos decir que ninguna autoridad hasta ahorita política en nuestro país y en muchos otros países se ha atrevido realmente a enfrentar estos problemas y los van posponiendo constantemente. Ahorita vamos a ver el ejemplo importante en esta administración. Esta administración empezó diciendo, y está muy claro, que iba a centrar toda su atención en la medicina general, etc. Llegó ahorita la evidencia que puso el COVID de la deficiencia de médicos. ¿Y cuál ha sido ahorita el discurso actual? Vamos a formar más especialistas y vamos a construir más hospitales. O sea, vean ustedes cómo un discurso, ya ahorita nadie habla de la medicina general, ya están hablando ahorita de construir más especialistas en lugar de decir, bueno, vamos a preparar ahorita centros de salud, vamos a preparar equipos de salud que estén cerca de esto para hacerle frente definitivamente. Y las cosas van cambiando y lo estamos viendo ahorita cómo esto va cambiando. Ahora,
La salud mental, nadie la ha tomado en cuenta desde el punto de vista realmente, podríamos decir, de, de comprometerse y de meter dinero en ella. Los enfermos y las personas con este tipo de trastornos son discriminadas. Creo que la pandemia ha puesto en evidencia de que la salud mental y la enfermedad mental nos ataca a todos, pero cuando se habla siempre de enfermedad mental, se habla de las gentes que están locas, de las gentes que están totalmente alucinadas, etcétera. Además son estigmatizados, ¿no? O sea, terriblemente, ¿no? Si si alguien le pregunta a cualquier persona, y tú te casarías con una gente que tiene problemas de alcohol, o te casarías, o que tu hija se case con una persona que sufre de esquizofrenia, ¿qué van a decir? Están totalmente estigmatizados, ¿no? Y también al mismo tiempo son absolutamente invisibles. Creo que una de las cosas que ha sacado ahorita la pandemia, digamos, positiva, porque así las lecciones, pues es que ha hecho muy visible la salud mental, ¿no? Y por otro lado, los enfermos y las personas con problemas mentales, pues nadie aboga por ellos, ¿no? O aboga la familia, o aboga esto, pero no hay quien los defienda. No es el caso, por ejemplo, con los enfermos que padecen VIH, en que están muy bien organizados y dan con sus derechos. Los enfermos con problemas mentales, no. Y eso también ha sido una cosa que lo llevamos dejando, ¿no? Ahora, y hay ejemplos claramente, por ejemplo, durante los últimos 3 sexenios, se ha sido absolutamente indiferente a la salud mental. Y hay un ejemplo muy claro y quiero señalarlo ahora. Hubo el funcionario más importante en salud mental durante 3 sexenios fue una persona que no nada más congeló los programas, sino lo que los obstaculizó y que carecía una serie de cosas y sin embargo siguió viendo. Las autoridades actuales, que esto es una cosa muy importante, pues tuvieron finalmente la voluntad de cesar a dicho funcionario, ¿no? Entonces eso ya habló una cierta esperanza, ¿no? Pero yo creo que ahorita la mayor oportunidad que tiene la salud mental, pues que ha brincado lo de todo, es lo que nos dijo la ONU. Yo creo que ahorita nosotros estamos hablando de salud mental, discutimos el problema, o sea, la invitación esta que nos han hecho ustedes a nosotros, pues habla definitivamente de, de la importancia que le están dando de esto. Pero que el director general de la ONU, el 13 de mayo, haya puesto como estrategia y una serie de aspectos de la salud mental, eso es una cosa histórica. Es una cosa histórica en donde yo creo que además tendríamos nosotros que montarnos con ellos, ¿no? Dice muy claramente que el COVID no solo ataca nuestra salud física, sino también aumenta el aspecto psicológico, ¿no? Por todas las cosas que ya la doctora Medina Mora con mucha lucidez nos explicó. Pero que una persona como el secretario general de esto hable de la salud mental y esté diciendo que tenemos que proteger a nuestros trabajadores, que tenemos que financiar estas cosas, pues yo pienso que es una grandísima oportunidad para que definitivamente se hagan políticas ya básicamente en el futuro, ¿no? Y que después de la pandemia se sigan financiando bien los sistemas de salud mental, etcétera. Yo creo, y aprovechando el auditorio que tenemos tan selecto, pues yo les pediría a nuestros colegas periodistas, los que se suman a esto, que esta gran tragedia de la pandemia, pues que nos ayuden a que difundan este mensaje que ha sacado la Organización Mundial de las Naciones Unidas para que pongamos la salud mental y pongamos la medicina general en el semáforo más importante, ¿no? También es muy importante que, como ya lo decía la doctora Medina Mora, que ustedes como periodistas ayuden a estar insistiendo en que hay que tratar a las personas en esta pandemia más desprotegidas de todos. ¿Quiénes son? Que no son los enfermos mentales que ya tienen padecimientos mentales ahorita actualmente, los enfermos que están ahorita en hospitales psiquiátricos, los enfermos mentales que están en las cárceles,
Ahorita, por ejemplo, todos los enfermos mentales que están en inmigración, etcétera, y por supuesto, las gentes de la tercera edad, las mujeres que están encerradas con todos estos problemas, ¿no? Y yo creo que esto es importantísimo. Necesitamos una labor periodística importante y de apoyo que realmente ponga esto en el centro de la atención. Y hacer que definitivamente las autoridades empiecen a ser visibles. ¿Por qué? Porque ya, como acaba de dar, ya estamos viendo que está habiendo ya un cambio ahorita actualmente de la medicina general nuevamente a las especialidades. Ahorita todo el mundo está hablando de la salud mental, de lo importante, pero si no hay una continuidad, al rato el asunto se va a olvidar. ¿Y por qué? Porque va a ser muy claro. Vamos a pensar más en las enfermedades que en los enfermos, más en la cosa abstracta de las vacunas, de la importancia de esto. Es muy importante, no lo niego, pero también tenemos que estar muy centrados en dar una atención muy personificada y muy focalizada a esto, ¿no? Y uno de los aspectos que también ha sido muy importante que nos pueden ayudar, pues es a combatir la discriminación que tienen los enfermos mentales y el estigma hacia las gentes, ¿no? Frecuentemente en programas de radio y de televisión, pues se hace burla del viejito que se le olvidan las cosas, ¿no? Ya llegó el viejito y esto ya chistes sobre esto, también sobre el loco que hace cosas, etcétera, ¿no? Y yo diría entonces, y les pediría a nuestros colegas periodistas y esto, aprovechando que la pandemia va a pasar, nos va a dejar una cicatriz, pero ojalá sea esta una oportunidad para que la medicina en nuestro país, en México, tenga una auténtica reforma en salud mental y venga realmente un desarrollo de la medicina general, que si estas dos cosas hubieran estado muy desarrolladas aquí en México, creo que definitivamente muchos de los sufrimientos de las personas y mucho de la rebasada que están dando a los hospitales, etcétera, se hubieran evitado. Pues con esto es una petición que haría y darles las gracias por haber tenido la oportunidad de hablar y hablar cosas muy generales y un mensaje que yo simplemente trato de que sea muy concreto, muy específico, ¿no? Vamos por la medicina general y vamos por una reforma auténtica de salud mental en donde los enfermos mentales sean tratados como ciudadanos y como personas y que no se les haga a un lado. Pues muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Carlos Campillo. Y la primera pregunta, que tiene que ver como una reflexión, es, le comenta a uno de nuestros colegas que pues lo felicita por el tema de visibilizar el tema de pues, las enfermedades mentales, que poco se habla de ellas en términos generales, siempre hay más atención hacia los aspectos de los problemas físicos. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para poder hacer precisamente una mayor visibilización de los problemas mentales sin entrar en problemas de generar más miedo? Bueno, mire, no sé por qué me pregunta sobre promover los salud mentales con más miedos. ¿Por qué? Porque yo creo que precisamente hay un miedo a la enfermedad mental, hay un miedo a la locura, que además siempre la enfermedad mental se confunde o se solidifica o se concreta en el loco, en la locura, que es una cosa absurda. Creo que esta pandemia lo que ha hecho es precisamente ver que todos somos vulnerables ante una amenaza tan grave, ¿no? Y de que finalmente esta famosa frontera entre los enfermos mentales, que son los otros, y nosotros, en que somos los sanos, pues se han borrado, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer ver que cualquiera de nosotros puede sufrir una crisis emocional. Yo he visto gentes ahorita, realmente esa gente que le dan cordura, no muy acercadas, todo que con esta pandemia pues han perdido
el juicio en muchas cosas, han hecho cuadros psicóticos, han hecho una serie de cuadros que se llamaban como locos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo importante, usted que me decía ahorita, pues es a insistir mucho en que, por ejemplo, la gente no tenga miedo a asistir a los servicios definitivamente que están ofreciendo salud mental. Ahora, el gran problema que hay en México, y que es otra cosa, es que nosotros estamos, la salud mental en México está centrada en los hospitales psiquiátricos. O sea, el 80% del presupuesto y todo están en hospitales psiquiátricos, entonces, por supuesto que están muy estigmatizados, ¿no? Y si uno habla así, oye, atiéndete en salud mental, pues van a pensar que tienen que ir a un manicomio, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que hacer ahora, por un lado, es hacerles conscientes de que esto pueden tenerlo. También está la tecnología actual que se acerca mucho a ellos, ya la doctora Marina Mora lo explicó muy claramente, ¿no? Y hablarles muy claramente. Yo creo que, que hablar esto sin miedo, y decirles que deben de atenderse psicológicamente, porque hay mucha gente que no se atienda psicológicamente, pues no nada más va a sufrir ella, sino sufre la familia y sufren todos los demás, ¿no? No sé si esto contesta la pregunta, mi queridísimo. Claro. Doctor, y trataré de concentrar dos o tres o cuatro preguntas que reiteran un punto que me parece interesante, y es precisamente cómo identificar cuando una persona pasa a tener una enfermedad mental. Normalmente se genera un proceso de negación, y en muchas de las preguntas nos piden su consejo sobre cómo romper ese miedo que tienen las personas a pedir ayuda cuando sienten algún trastorno de los que ya hemos mencionado, precisamente por esa pues negación natural que se da frente a las circunstancias que tienen que ver con problemas mentales. Claro, esto se debe al estigma que hay sobre la enfermedad mental, ¿no? Si una persona empieza a sentir angustia, empieza a sentir miedo, empieza a sentir estados de depresión, etcétera, eh, no lo externa. ¿Por qué? Porque el momento en que diga estoy deprimido o bien empieza a tener algún tipo de manifestaciones de tipo, pues un poco habituales, que esté con alucinaciones, por ejemplo, o que esté con paranoias, o que empiece a beber en exceso, etcétera, no lo va a externar, porque en ese momento entraría precisamente a lo que tanto temen. Yo no soy un enfermo mental, yo soy una gente normal, y no se dan cuenta que entre la normalidad y la enfermedad mental, pues simplemente es una especie como de espectro, ¿no? Es un espectro, nosotros más o menos somos normales. Por ejemplo, hemos acuñado el término, hay dos tipos tenemos el normópata. No hay peor cosa que el normópata. Es el tipo que siente que está totalmente sano, que es absolutamente racional en todas sus cosas, que es totalmente y jamás puede perder la compostura. Entonces no hay cosa peor que un normópata en un momento dado sufre de angustia o depresión. Eso lo sienten a veces como una auténtica agresión a su persona, pero no a su persona desde el punto de vista como persona, sino a su credibilidad social, a que en ese momento van a perder estatus social, que en ese momento van a perder autoridad. Si el jefe de la casa ahorita, el papá, deja tener temores, etcétera, pues no va a externarlos rápidamente. ¿Por qué? Porque la autoridad de padre se va a derrumbar, el padre que siempre ha tenido el ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer, y que es esta pandemia puede ser una gran oportunidad, es a perderle el miedo, pues no a la pandemia, eso le tengo mucho miedo, sino perderle miedo a que nos desequilibremos mentalmente. Perder el miedo a enfermarnos, a que nos digan que estamos mal. Yo creo que ese es el gran problema. Doctor, de manera reiterada hay observaciones sobre trastornos del sueño que muchos de nuestros colegas identifican dentro de las personas que se refieren a este tipo de problemas, de trastornos, pues
tienen precisamente de manera común el tema del sueño. ¿Es recomendable tomar pastillas para poder dormir a partir de pues, esta circunstancia de ansiedad que ha creado la pandemia? ¿Sería recomendable? ¿O el trastorno del sueño es un reflejo real del problema de ansiedad que se gesta a partir del encierro, en fin, todas estas circunstancias propias de este momento? ¿Cuál sería su recomendación frente al tema del sueño? Mire, en primer lugar, tratar de el insomnio, ¿por qué viene? Bueno, porque si nosotros estamos trabajando en nuestra vida diaria, tenemos toda una serie de rutinas y tenemos una serie de hecho, ya un día muy organizado. Ahora con la pandemia, pues ustedes lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, no hay diferencia entre sábados y domingos, y fines de semana. Nosotros tenemos que construir nuestro propio horario. Cuando estamos fuera en el externo del horario se nos construye, tenemos todas cosas que hacer, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho que ver en que la gente tiene que construir y tiene que construir su propio horario y tienen que tener buenos hábitos de sueño, o sea, tienen que ir a acostarse a la misma hora, tener una serie de aspectos que puedan o ayudarlos a dormir. Yo creo que eso es lo más importante, primero con los hábitos. Ahora, ¿cuándo usar medicamentos para dormir? Esa es otra pregunta, ¿no? Importante. Yo creo que son del tipo de aspectos que sí se tendrían que consultarse médicamente, porque esto es uno de los grandes problemas de la automedicación, ¿no? Yo creo que una persona que empieza a tener insomnio, que a pesar de tener muy claramente su rutina muy establecida, está durmiendo mucho menos, no está descansando, se despierta con miedo, se despierta con terror, etcétera. Entonces sí tiene que tener que consultar a no, ni siquiera un especialista, sino un médico. Ahora, el gran problema también de un especialista es que muchos médicos no saben manejar bien problemas de insomnio y no saben a veces manejar los medicamentos hipnóticos, ¿no? Entonces yo creo que el medicamento para el sueño, para tratar el sueño, sí puede transformarse en una patología. Ahora, ¿cuándo se transforma en una patología? Pues se transforma en una patología, digamos decir, cuando ya el individuo no lo puede dominar y cuando el insomnio empieza a dominar la vida del individuo y cuando él echa una serie de medidas, digamos, higiénicas para dormir, no han dado resultados. Entonces, en ese momento es cuando tiene que hacerse una consulta, precisamente, ¿no? Y ahorita, otro aspecto muy importante, yo vería, pues, es hacer la consulta a quién, cómo, etcétera, ¿no? Está muy difícil ya. Hay ahorita las redes que se están poniendo, que está poniendo la doctora Reina Mora, etcétera, que pueden ayudarnos mucho, ¿no? Pero yo sí diría, hay que usar medicamentos y un tratamiento para el insomnio está totalmente establecido, siempre bajo vigilancia médica. Muy bien, pues agradecer la participación del doctor Carlos Campillo Serrano en este taller de Periodismo Científico 2020 que organizan el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y la Facultad de Medicina. Doctor, muchísimas gracias por su participación y pasamos ahora a otra de las cápsulas de Ana Cristina Olvera. Hola colegas, va el consejo número 4, ¿cómo perderle el miedo a hablarle a la cámara? Hay muchos a los que todavía les cuesta trabajo la idea de hablarle a una cámara, aun cuando nuestra exposición a las cámaras ha crecido en un 1000% a la de generaciones anteriores. Tenemos todo el tiempo una cámara enfrente, pero si todavía tenemos miedo, ahí van unos tips. Lo más importante es que te concentres en tu tema y cuántas ganas tienes de que las personas a las que se los estás explicando se enteren. Ahí ya tienes medio camino andado. Mantén la espalda erguida, recordando que estás orgulloso, orgullosa de lo que estás diciendo porque lo dominas a la perfección y has hecho un gran trabajo de investigación al respecto. Gesticula, recuerda que la comunicación es en mayor porcentaje no verbal, lo expresamos con nuestro cuerpo y nuestros gestos, pero no exageres, haz lo que te salga natural al momento. Ve a la cámara o al celular como si fuera tu amiga o amigo a quien tanto quieres contarle acerca de tu investigación, con confianza, tratando de darle seguridad y tratando de expresar todo ese dominio que tienes del tema. Esa es la clave. Ya después hay unos pocos detalles de entonación de voz, tratar de hacer la voz un poco más fuerte, más grave, que te van a ayudar a expresarte mejor. Pero si tú conoces tu tema, lo dominas y tienes pasión por lo que quieres comunicar y has hecho una investigación importante, seguro que vas a poder conectar con las personas que te están viendo.
Mi experiencia en los talleres de periodismo científico en tiempos de COVID-19 es que frente a todo obstáculo debemos encontrar juntos una solución, comunicando, compartiendo, trabajando y aprendiendo. Esto nos ayuda a tener mejor capacidad de entregar información veraz. En unos cuantos meses se ha tenido que avanzar en la adopción de tecnología e información en todos los campos para continuar con la meta de informar puntualmente en el mundo. Contar con el apoyo académico del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública es una necesaria acción de actualización académica y una motivación. Alejandro Arcos, Plenilunia.